Es para poner atención, es para tratar de aclarar dudas. Todo alumno que está chateando también va a ser excluido del grupo y va a tener 5 puntos menos. Con un chat, con hola tal, no tienen por qué andarse saludando con chat ni nada. Usted está en lo que está. Usted tiene que estar pendiente de su pizarrón, tratando de entender lo que se le está explicando y no chateando. Ya les dije, si quieren chatear, hay otras formas de hacerlo, no aquí. Entonces, todo alumno que está usando el chat, pues va a ser sacado de la sala y va a tener 5 puntos menos, ¿verdad? Y lo hago porque la clase anterior tuve mala experiencia. Me puse a revisar eso de chat y ni lo quiera Dios. Yo no sé cómo van a poner atención si solo están chateando. Bien, vamos a avanzar. En la semana que precedió a las clases, ¿verdad? Hubieron unos temas que no se lograron ver, entonces ahorita los vamos a ver. O sea que esto que vamos a ver ahorita es de la clase que correspondía a la semana que pasó. Luego el material que les mandé lo vamos a trabajar, no sé si ahora nos queda espacio, hoy y mañana, pero tenía que ver esto de los intervalos primero, ¿verdad? Bueno, los que estuvieron en noveno conmigo, pues vieron este tema de los intervalos, no tienen ningún problema. Saben que hay varios tipos de intervalos. Saben que hay intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos e ilimitados. Esos son todos los tipos de intervalos que hay. Por ejemplo, si yo le escribo a ver, ¿quién me dice qué tipo de intervalo es? A ver, hagan memoria. ¿Será abierto, cerrado, ilimitado o semiabierto? Nadie. Cerrado. Cerrado. Abierto. Es abierto. Es abierto, correcto. Usted solo fíjese cómo van los corchetes. Si los corchetes van así, es cerrado. Si van fuera de los números, es abierto. Y si por un lado va abierto y por el otro va cerrado, se llama semiabierto. Semiabierto, otros le dicen semicerrado, es lo mismo, ¿verdad? Y los otros son los que son ilimitados. Los ilimitados es lo que llevan infinito. Ese es un intervalo ilimitado. Entonces, este es un intervalo abierto, este que les puse aquí como ejemplo 1, ¿verdad? Abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Esto quiere decir, vaya, por ejemplo, que si yo grafico estos números, y yo quiero representar en la gráfica todos los números enteros que pertenecen a ese intervalo, todos los enteros que pertenecen a ese intervalo, pues, ¿cuáles serían? El 2 no, ¿verdad? Porque dice que es abierto, o sea que el 2 no se toma en cuenta, el 2 negativo. Pero el 1 sí, el 0 sí, el 1 sí, el 2 sí, 3, 4, 5, 6. El 7 no, entonces el 7 se deja así, abierto. Entonces todos los números enteros que pertenecen a ese intervalo son desde -1 hasta 6. El 7 y el 2 no se toman en cuenta porque el intervalo es abierto. Ahora, si el intervalo fuese cerrado, entonces aquí sí tomaría en cuenta los números extremos. Ahí serían todos los números enteros
que pertenecen a ese intervalo. Ahí se tendría que tomar en cuenta también los extremos negativos 2 y 7. Ahora, si yo le digo que este intervalo pertenece a los números reales, entonces esos serían todos los números reales que pertenecen a ese intervalo. Bien, y entonces como vamos a trabajar con intervalos reales, entonces lo que vamos a tener son gráficas como esa, ¿verdad? Como es una gráfica, a esta notación se le llama notación gráfica. En ella solo basta con escribir los números del extremo, rellenarlos cuando es cerrado y no rellenarlos cuando es abierto. Y luego se unen los dos puntos. Esa sería la representación gráfica, esa sería la notación gráfica, ¿verdad? También existen otras notaciones. Hay una notación que se llama notación constructiva. Otros le dicen notación conjuntiva, en donde voy a escribir X pertenece a R y escribo el intervalo. Se llama notación constructiva. Y la tercer tipo de notación es esta, que se llama notación de intervalo. Entonces, si yo le doy una notación, un tipo de notación, usted me tiene que poder escribir en las otras dos notaciones el intervalo, ¿verdad? Tiene que saber si es abierto, si es cerrado, si es ilimitado. Y tiene que saber cómo se representa. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Entonces les repito, cuando los corchetes van hacia adentro de los números se llama cerrado, si van hacia afuera es abierto. Cuando por un lado va cerrado y el otro abierto se llama semiabierto o semicerrado. Y los que llevan infinito se llama ilimitado. Eso que estoy escribiendo siempre es bueno que lo tengan copiado en su cuaderno, ¿va? Si no lo pueden copiar porque borro muy rápido, pueden ir al video que está ahí en YouTube, ¿verdad? Yo les mando el enlace siempre. Escriban las demás notaciones. X pertenece a R, donde -1 es menor que X y X es menor o igual que 3. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de intervalo es ese? El que sepa la respuesta solo activa su micrófono, me contesta y yo le pongo ahí un puntito, unos 2 puntitos de participación. Cerrado. Dígame. Abierto. Cerrado. No, no es ni abierto ni cerrado. Aquí no toma en cuenta el 1, aquí sí toma en cuenta el 3. Entonces es semi cerrado o semi abierto. ¿Verdad? No es abierto ni cerrado, es semi, ¿verdad? El igual es lo que le marca a usted si va a tomar el número en cuenta. O sea, que está tomado en cuenta el 3, pero no está tomado en cuenta el 1 negativo. Entonces, por eso es semi. Si estuviera así, sería cerrado. O si no tienen el igual, sería abierto.
Entonces, tomen en cuenta eso, ¿va? Bueno, sigamos. No sé a cuál es que tenía igual ahí, o el 3 le había puesto igual, creo. ¿Va? Así lo había copiado. Bueno. Sí. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de intervalo es ese? ¿Qué tipo es? O perdón, la pregunta es que no la hice bien. ¿Qué notación es? ¿Qué tipo de notación es? Notación constructiva. Constructiva. ¿Cómo se llama usted? Jocelyn Martínez. ¿De administración o de informática? Informática. Jocelyn, muy bien, Jocelyn. Así es, ¿verdad? Está en notación constructiva. Entonces, en la instrucción me dicen que lo tengo que escribir en las demás notaciones. Quiere decir que lo voy a hacer en la notación gráfica y en la notación de intervalo. En la gráfica, pues tengo que escribir los dos números, negativo 1. Los demás, si quiere, escríbalo, si no, no. Mire, para el 1, como no tiene igual, va a quedar abierto. No va a rellenar el 1. En cambio, el 3, como tiene igual, cerrado, entonces sí va a rellenar. Y esa sería la notación gráfica para ese intervalo. Y por último, la notación de intervalo, que es cuando van los corchetes. Dijimos que si está rayado es cerrado, entonces cerrado es esto. Si no está marcado es abierto y abierto es esto. Ven qué fácil, y ahora solo escribo los números negativo 1,3. Ahí están los tres tipos de notaciones. Entonces, usted tiene que ser capaz de identificar la notación y escribir las otras dos. Puede ser que yo se lo dé en gráfica y usted haga las demás. Segundo ejemplo. ¿Quién me contesta el tipo de intervalo que es ese? ¿Qué tipo de intervalo es? Ay, se vuelve a negativo infinito, coma 1. Ajá, pero ¿qué tipo de intervalo es? ¿Será abierto, cerrado, semi o ilimitado? Semiabierto. No, no es semi. Ilimitado. ¿Quién contestó ilimitado? A ver, ¿cómo se llama? Licitadora informática. ¿Perdón? Licitadora. Isis. Lixi. Lixi, perdón, Lixi. Lixi, muy bien, la felicito. Va bien con las tareas, también cumpliendo al 100, ¿verdad? Bien, ese es un intervalo ilimitado. Ilimitado. Entonces, vamos a escribirlo en las otras notaciones. En la notación constructiva, ¿cómo quedaría? X pertenece a R, ¿dónde? ¿Qué voy a escribir aquí? En el lado izquierdo no hay un número, solo hay una flecha. O sea que va a ir menos infinito. Creo que ahí me había contestado alguien eso. Pero no voy a poner menos infinito. Aquí no voy a poner menos infinito. Solo voy a escribir X menor. Cuando va a un infinito, el intervalo que va a quedar es no acotado. No acotado se le llama cuando tiene solo X mayor o X menor. Este es no acotado. Así. Pero los acotados son los que tienen de la forma A menor que B, menor que... Aquí. Estos son acotados. Los que estuvimos haciendo anteriormente eran acotados, porque tenían dos números. Uno en el izquierdo y otro en el derecho. Aquí, como no tengo un número,
es una tendencia, entonces son intervalos no acotados y van a llevar esta forma, X mayor o X menor. En este caso, imaginemos que la X está en el número, entonces el infinito, como va por la izquierda, le vamos a poner menor. Entonces, X menor que 1 sería la notación constructiva. Entonces, cuando la flecha vaya, usted solo fíjese en esto. Yo solo esto. Miren, aquí es como que tenga un menor que. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Copiarlo. Es decir, que si la flecha va para la derecha, yo voy a escribir X mayor que. Miren qué fácil. Copia, miren, mayor que. El 1 porque es el extremo. Y no se pone cerrado porque no está rayado para el 1. Entonces, solo queda aquí sin el igual. Pues, ahí estamos. Me faltaría la notación de intervalo. En la notación de intervalo, ahí sí va a aparecer el infinito. Infinito por la izquierda. El infinito nunca se cierra, siempre queda abierto. Nunca me va a poner con un infinito cerrado, no. Y en el otro, el 1, que también queda abierto. Pero no me va a decir que porque tiene los corchetes hacia afuera es un intervalo abierto. No, es un intervalo ilimitado, porque tiende al infinito. Bueno, así quedaría. Entonces, chicos, esa primera parte de los intervalos, eso es lo que me tienen que hacer. Digamos en el ejercicio. A ver. Permítanme, voy a buscar el libro. Ups, disculpen un accidente ahí con el cordón. Bueno, ahí disculpen. Me enredé en el cable por ir a buscar el libro y se vino el teléfono. Bueno, sigamos. Veamos en el libro. Bueno, el libro no. Que lo estaba viendo en el teléfono, pero se me dificulta más. Bueno, ahí vamos a leer. Dice ejercicio 1.21. Escriba los intervalos. Ese lo van a hacer, es parecido al que hicimos. Y en el 1.22 determine qué tipo de intervalo es. Ahí solo va a poner qué tipo de intervalo, si es abierto, cerrado, ilimitado. Bien. Espero que haya quedado claro esa parte. ¿Verdad? La primera es que van a ustedes a escribir el intervalo en las otras notaciones y la otra solo le piden definir qué tipo de intervalo es. Si es abierto, cerrado, ilimitado.
Bueno, y la otra parte que estaba pendiente es la parte de notación científica. Yo no sé si ya llevan física. Física 1 llevan, ¿verdad? O química. ¿Quién me contesta? Sí. ¿Allá vieron este tema de la notación científica? No, todavía no. No. Ah, bueno. Ahí se mira también, pero igual lo vamos a ver. Bueno, notación científica, dice definición 1.11. Un número está escrito en notación científica si tiene la forma A por 10 a la n, donde 1 es menor que A y A es menor que 10. Y n es un número entero. Mire, la base tiene que ser un número entre 1 y 10, pero sin ser 10, ¿verdad? Un número entre 1 y 10, solo, o sea, tomando en cuenta el 1, es como un intervalo semi. El 1 cerrado, el 10 abierto. Y el exponente tiene que ser un número entero. Nunca puede haber un decimal ahí, no solo enteros. A las cifras que aparecen en la expresión del número A se les llama cifras significativas. Bueno, y luego vienen ahí unos ejemplos. Este tema lo vieron en ciclo, me imagino, ¿verdad? En tercero de ciclo, en ciencias naturales. Si yo tengo el número, por ejemplo, 0.0000, y yo tengo ese número, que es muy pequeño, ¿verdad? ¿Cómo se lee ese número? Décima, milésima. Cuesta leerlo, ¿eh? Tal vez que le dan números muy grandes. ¿Cómo se lee ese número? ¿25 qué? ¿Cómo se lee? Nadie sabe, ¿va? 25 millonésimos. Entonces, la notación científica es una forma de representar ese número más condensado, pues, más fácil de reproducir. Imaginen un cálculo estar trabajando con ese número y llevaría más ceros, imagínense. Entonces, la notación científica me permite escribir los números en forma simplificada. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues este número, como tiene que ser un entero entre 1 y 10, o sea que tiene que tener un punto en esta posición, entre el 2 y el 5. En otras palabras, antes del punto solo debe haber un número entero, entre 1 y 9 prácticamente. El 10 no puede estar ahí. Entonces voy a escribir 2.5 por 10 y n va a ser el exponente que voy a obtener de el número de cifras que voy a correr a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué le voy a poner? 2.5 por 10 a la 5. En este caso, fíjense bien, cuando yo el punto lo corro a la derecha, el exponente disminuye. Entonces va a disminuir desde 0 a 5. Pero para que disminuya tiene que tener desde 0 a 5 negativo, miren. Así sería la notación científica de ese número. ¿Entendieron? Chicos, ¿han entendido o no han entendido? Sí. Sí. No. Yo sí, profe. Miren ese número, ¿verdad? Imagínense leer ese número. ¿Quién me lee ese número ahí de los que están? Vamos a ver.
¿Qué número es ese? Ah, 75 billones, ¿no? 75 millones. No, billones. Billones. Ah, vamos a ver. Tres, seis. Aquí son millones. En Estados Unidos, usted me diría 7.500.000.000, pero en Estados Unidos. ¿Me entienden? O sea, en el sistema británico. Pero en nuestro sistema, esos todavía no son billones, son 1.000.000.000. O sea que ahí son 7.500.000.000. Así se lee ese número. ¿Entendieron? Pero si usted está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí me puede decir 7.500.000.000. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Para nosotros entonces 7.500 millones. ¿Cómo quedaría este número expresado en notación científica? A ver. El punto inicialmente está a la derecha del cero. Y yo lo necesito aquí. ¿Por qué aquí? Porque así solo me quedaría un número entero antes del punto. Entonces el número va a ser 7.5 por 10 a la cuánto. Para saber cuánto le voy a poner de exponente, tengo que contar cuántos lugares se desplaza el punto decimal. ¿Cuántos lugares se desplaza el punto decimal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ese número sería 7.5 por 10 a la 9. Positivo, ¿por qué? Porque estoy corriendo el punto de derecha a izquierda. Entonces, el exponente aumenta. Aumenta desde 0 a 9. ¿Ven? Tengan mucho cuidado ahí. Cuando el desplazamiento es a la derecha, entonces el exponente disminuye de 0 a menos 5 en ese caso, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la notación. Así se expresan los números en notación científica. ¿Tiene alguien alguna duda? Participen, porque si no, no sé si van entendiendo, ¿no? No hay dudas. No. Nada. Bueno, entonces los que les va a quedar ahí va a ser el ejercicio 1.23 de este tema, ¿verdad? Ahí hay 5 incisos. Pero también en la 1.24 dice, se escribe en notación ordinaria las siguientes cantidades. Fíjese bien. Cuando le dicen en notación ordinaria es lo contrario, ¿verdad? Vamos a pasar de notación científica a un número normal, un número ordinario. ¿Qué número representará esa cantidad? Bueno, en primer lugar tenemos que ver que el punto decimal esté en esta posición y nosotros lo tenemos que llevar hacia la derecha, ¿verdad? Porque el punto lo tengo que dejar después del 2 para que sea un número entero.
Ahora pregunto, ¿qué le va a pasar al exponente? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, Disminuir. disminuir. Entonces, aquí el exponente era 2 y aquí el exponente va a ser 1. Entonces, así quedaría como 52 por 10 a la 1. ¿va? Y todos saben que 10 a la 1 es igual a 10. O sea, que sería como multiplicarlo por 10. Pero en este caso, lo que nos convendría era más bien llevarlo hasta ponerle un 0 adicional. Si yo coloco un 0 adicional, entonces ya el número sería, ¿cuánto quedaría? Quedaría 520 por 10 a la 0, ¿sí o no? Aquí estaba en 2. 1, 0. Quedándome 520 por 10 a la 0. 10 a la 0 sí es igual a 1. O sea, todo esto es como que tenga usted 520 por 1, que es igual a 520. ¿Ven? O sea que solo lo que hay que hacer entonces es llevar o convertir el exponente en 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 0.0073 por 10 a la 3. Entonces, para expresarlo en una forma ordinaria, pues el exponente debería de disminuir o aumentar, porque lo voy a mover de aquí hacia allá. Tendría que disminuir, ¿verdad? Aquí es 3. Aquí disminuye a 2. Aquí disminuye a 1. Y aquí disminuye a 0. Entonces el número sería 7.3. Prácticamente por 10 a la 0, o sea, 7.3. Mire qué sencillo es esa parte, ¿verdad? $24,000 por 10 a la menos 5, ¿cómo quedaría como un número ordinario? ¿Cómo quedaría? El punto inicialmente está aquí. Entonces yo debo aumentar o disminuir ese exponente. Aumentar. Aumentar. Y para aumentar, entonces voy a moverme al lado izquierdo. Entonces aquí aumento, ¿ven? A menos 4. Desde negativo 5 a negativo 4, a negativo 3, a negativo 2, a negativo 1. Y como faltan, vamos a colocar a 0. Voy a verificar. Negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0. Entonces el número sería, ya este 0 no lo necesito, entonces sería 0.24. Ahí quedaría esa cantidad en notación ordinaria. Bueno, eso es lo que se va a hacer en esa parte. Y al final, pues, hay una página ahí de los ejercicios de la lección. Eso me lo van a entregar la otra. Eso lo voy a asignar luego ahí, a ver como un repaso. ¿Qué tal vamos hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces tenemos otra parte, pero esa parte la vamos a ver mañana porque ahora ya solo me quedan unos 4 minutitos, ¿verdad? Entonces ya la otra parte la vamos a ver mañana. Entonces para mañana tenemos lo que se llama ecuaciones e inecuaciones. Toda esa parte mañana.
Era importante ver los intervalos porque en las ecuaciones e inecuaciones también se miran los intervalos en las inecuaciones, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Vayan avanzando, por favor, en la tarea de los intervalos y notación científica hoy, para que lo de mañana le quede para hacerlo entre el miércoles, jueves, ¿verdad? Ya que el viernes usted me pueda mandar sin ningún atraso la tarea. Que tengan una feliz tarde y lo veremos mañana. Igual.